Noches, buenas noches. Yo tengo la otrita camarita. No la conecté. Buenas noches. Listo, hola Katy, hola Jennifer, hola Juan David. Hola, profe. Bueno, vamos a acostumbrarnos a poner la cámara para saludar. Listo. Bueno, ya la voy a quitar porque... Listo, vamos a iniciar, muchachos. Bienvenidos todos, gracias por estar acá. Señora, si me están escuchando bien, por favor, ¿me confirman? Se escucha bien, sí. Ok, listo. Vamos a iniciar, muchachos. Bueno, estamos trabajando la actividad de proyecto 4. Para hoy tenemos, ya les comparto por acá. Bueno, para hoy bueno, yo tengo acá como una duda. Estoy compartiendo el cronograma. No, profe, no se ve. Ahora sí. Bueno, muchachos, vamos a hacer como un recorderis. Bueno, entonces esta evidencia de identificación de entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio ya se vio. Diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio también ya se vio. Este de modelos conceptual y lógica para el proyecto en desarrollo de software también ya se vio. Taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos también ya se vio. Informe de entregables para el proyecto de software ya se vio. Bueno, bases conceptuales acerca del lenguaje unificado modelado también ya se vio. Diagrama de clases está pendiente. Desarrollo de arquitectura de software también. Este taller de arquitectura de software creo que ya se vio, sin embargo es algo teórico. Creo que esto fue lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? El taller de arquitectura, mapa conceptual y foro, es lo que estaba activo la semana pasada. Diagrama de despliegue no se ha visto. Taller de validación de documentos ya se vio. Y faltarían estas de aquí abajo también. Diseño de instrumento para verificación y lista de chequeo para validación, informe de evaluación de artefactos, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer un recorderis de este informe de entregables porque lo he visto como enviando mala evidencia, pero primero quiero escucharlos cómo van trabajando, si siguen trabajando los grupos, qué dificultades han tenido, para que me cuenten en un momentico, por favor. ¿Sí están aquí grupos? Está solo Katy, Jennifer, que es de otro grupo, Juan David. Bueno. Cuéntenme, muchachos, ¿cómo vamos? Profe, pues nada, mi grupo bien, súper bien. Trabajando en equipo, todos activos. No hemos tenido así ningún inconveniente. No sé si las evidencias nos hayan quedado bien, yo creo que sí. Listo, muchachos, bueno, ¿qué? ¿Jennifer está con ustedes? No recuerdo, Jennifer, ¿con qué grupo estás? No, profe. Jennifer, como que no me escucha. No, profe, yo estoy con Alejandro y con Andrés. Ah, sí. Solo estamos los tres, nosotros no hemos tenido ningún inconveniente hasta ahora, gracias a Dios. Ok, listo, vale. Miguel. Bueno, Miguel, no nos escuchamos. Bueno, vamos a continuar entonces, muchachos. Me alegra que estén trabajando en equipo. A Adrián no le pregunto porque sé que está trabajando solo, que es nuevo, que ingresó. Entonces, vamos a continuar. ¿Listo? Bueno, les está hablando de la primera evidencia de
taller de conceptos y principios, que era un taller, ¿cierto?, de conceptos, que de programación orientada a objetos, que son clases, que son objetos, que son métodos, atributos, y este taller más que todo era de consulta, ¿cierto? También vimos el informe de entregables, que es como donde les he visto como dudas. De esta evidencia solamente hacer un informe. Según lo que dice la guía, dice que los entregables son aquellos productos tangibles que se generan como resultado de los procesos del proyecto. Sus descripciones, estados posibles y las fuentes de producto. Entonces, aquí nos muestran unos ejemplos de entregables, que está la especificación de requisitos, el diseño de software, el registro de trazabilidad, casos de prueba, reportes de prueba, capturas de requisitos, especificaciones del sistema y manuales de usuario. Esos son algunos ejemplos de entregables. Algunos de esos ya se han trabajado, ¿cierto? Algunos de esos ya se han trabajado anteriormente, ¿cierto? Y que deben, para tener en cuenta para la entrega de esta actividad, entonces dice que entregar el informe de análisis identificando las características del software a diseñar. Definir, permítanme un segundo, creo que me está escribiendo por el grupo, muchachos. Profe, disculpa, una pregunta. Dime. ¿Esas dos evidencias que están en amarillo son las de esta semana? Sí. Bueno, entonces para este informe, es que le estoy haciendo como un recorderis porque solamente como un grupo ha enviado esta evidencia y no sé si es que están confundidos qué es lo que deben hacer. Definir la plataforma o tener tecnologías a emplear en el desarrollo de acuerdo con las condiciones, definir los entregables de diseño siguiendo los conceptos principales. Y aquí les puse como un ejemplo. Entonces, aquí les muestro como un ejemplo de lo que deben entregar y es como un informe, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe llevar ese informe? Digamos que el título del proyecto. Aquí les puse un ejemplo, digamos que para un sistema de gestión de bibliotecas, entonces el paso 1 que dice identificar las características del software a diseñar. Entonces aquí colocan, digamos, en el ejemplo, puse que en esta sección describirá las características y funciones claves del software que se va a desarrollar. Las funcionalidades principales, entonces, en este software de sistema de gestión de biblioteca, lo que hace es registrar los libros en la biblioteca, incluye títulos, autores, género, número de copias y disponibles, registro de usuarios con información personal y de contacto, préstamos y devoluciones de libro, búsqueda de libros por título, autor o género, generación de informes de libros y préstamos, y aquí en el paso 2, entonces, definir las plataformas tecnológicas. Entonces, digamos que ustedes definen la plataforma y acá en el ejemplo, en esta sección, especifica las tecnologías que se utilizan para el desarrollo de software. En esta evidencia, ustedes ya realizaron una evidencia pasada que se realizó, que se llamaba evidencia llamada diseño de ficha técnica, ¿cierto? Ahí definieron una plataforma, entonces pueden copiar lo mismo. O pueden, digamos que tomar lo que necesiten de las evidencias anteriores porque varias ya se hicieron. Tecnologías y plataformas, entonces digamos que utilizan lenguaje de programación, bases de datos, entornos de desarrollo, entonces los que van a utilizar, ¿listo? El paso 3, dígame. Estos documentos que hay que entregar son prácticamente PDF, ¿cierto? O sea, documentos Word, lo que sea. Sí, cuando son evidencias, documentos, se suben en PDF o también hay veces los admiten en la plataforma de Word. Entonces, básicamente lo que hay que seguir es documentos PDF de lo que se pida ahí en estos... En esas evidencias, en la guía, exacto. Vale, perfecto. Listo. En el paso 3, definir los entregables del diseño. Entonces, aquí menciona los entregables del diseño que serán producidos y entregables del diseño. Entonces, digamos que los diagramas de clase, de UML, diagramas de flujo, de la funcionalidad de préstamos y diseño de interfaz de usuario, capturas de pantalla, ¿cierto? Esto también ya lo hicieron. Entonces, pueden tomarlos de lo que se hizo y, digamos que, hacer como el consolidado y hacer la evidencia. Entonces, y acá, Profe, pues, el paso 4 que... Dígame. Profe, disculpa. Tú estás hablando
¿De qué evidencia? Es que estoy un poco confundido en eso. Es que tienen pendiente esa evidencia por enviar, muchachos. El informe de ¿Cuál? ¿La de entregables para informe de finalizar. entregables? Sí, no todos, algunos. Entonces, si están confundidos, entonces les estoy entregando, mostrando, digamos que un ejemplo para que se guíen y puedan hacer la evidencia a ustedes. Ok. ¿Sí? ¿Y esa evidencia de qué semana es, profe? Porque yo no la tengo calificada. Esa evidencia se vio el año pasado. Ok. ¿Pero ya la enviaste? Pues el año pasado yo cerré en ceros, pero acá estoy mirando y pareciera, o sea, no me aparece nota. ¿Era en grupo? Sí, por eso te digo que hay varios, o sea, creo que la he enviado solo un grupo, entonces por eso les estoy aclarando por si tenían dudas con respecto a esa evidencia. ¿Listo? Me está preguntando Miguel y Darían también. Entonces ahí Sí, les estoy dando. continúa. ¿Ibas a decir algo? No. Ah, Miguel, ok. dime qué dudas con respecto a la evidencia o las dejamos para el final. Profe, es que el Eh, informe de entregables era para este año. Ese no lo hicimos el año Sí, pasado. Y es más, Alejandra me había comentado que eso tocaba hacerlo, pero como tú sí. pusiste otras evidencias. Exacto, sí. Listo. Por eso les estoy aclarando y les estoy explicando. ¿Listo? Porque no recuerdo si ya lo habíamos visto o no, pero entonces les estoy aclarando y les estoy mostrando el ejemplo. ¿Listo? Entonces es básicamente un informe. Acá les estoy mostrando el ejemplo de lo que deben hacer en esta evidencia, ¿cierto? Entonces les estoy mostrando un ejemplo de un sistema de biblioteca, de lo que debe llevar el informe, pues ya cada uno con su proyecto como tal. Profe, qué pena, ¿Listo? pero estamos viendo es el cronograma. No sé si estés mostrando otra cosa. Ay, ¿por qué no me dicen, muchachos? Yo les estoy mostrando un ejemplo hace rato. Bueno, entonces el informe de entregables para el proyecto de desarrollo. Entonces lo que les había dicho ahorita, ¿cierto? Esa es la evidencia como tal, es lo que dice la guía, y acá les estoy mostrando el ejemplo. Entonces el informe de Profe, entregables qué pena, para el no sé proyecto. si soy solo yo, pero yo sigo viendo el cronograma. no, ya se mira normal. Eres tú. Ah, sí, ya Ya quedó. Se mira ya todo. les estoy mostrando un ejemplo, ¿sí? En Sí, una señora. presentación del sistema de gestión de bibliotecas. Entonces, ya les había dicho que el paso 1 es identificar las características del software a diseñar. Entonces, aquí lleva la descripción, las principales funcionalidades, definir las plataformas tecnológicas. Como les dije, esta evidencia ya se vio, la del paso 2, que fue lo de la ficha técnica. Allá ya describieron eso, entonces lo pueden pasar para acá. Las tecnologías y plataformas, pues como les digo, ya lo vieron, ya ustedes definieron eso en esa evidencia, entonces lo organizan acá. El paso 3, definir las entregables del diseño. Entonces aquí este diagrama de UML ya lo hicieron y los otros los vamos a ver. ¿Listo? El paso 4, crear el informe de entregables. Entonces ahí hacen como la descripción, ¿cierto? Esto ustedes ya creo que ya tienen el proyecto. En el proyecto, entonces es simplemente cogerlo del proyecto y lo ponen acá. Las características del software, las plataformas, entregables del diseño y las conclusiones. Entonces, como les digo, eso ya ustedes lo tienen en el proyecto. ¿Listo? ¿Dudas en cuanto a esa evidencia? Es teórico prácticamente. Es hacer un informe. ¿Claro con esa evidencia? Ahí les estoy mostrando el ejemplo, ¿cierto? De lo que debe más o menos llevar. No estoy diciendo que tiene que ser así, sino que simplemente lo adapten al proyecto como tal. ¿Listo? Bueno, continuamos. Vamos a hacer lo del diagrama de clases y lo del desarrollo de arquitectura de software. ¿Listo? Entonces, Dale. para el diagrama de clases,
bueno, aquí en el material nos están sugiriendo, vamos a mirar un momentico la guía. Bueno. Entonces, para la evidencia del diagrama de clases nos dicen que, bueno, que un diagrama de clases es un tipo de diagrama UML y que es el más utilizado y porque traza claramente la estructura de un sistema concreto al moldear. Para esta evidencia, elaborar un diagrama de clases de acuerdo con los requisitos, aplicando buenas prácticas en el diseño orientado a objetos. Entonces, deben estudiar el componente formativo, diseño de modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos, realizar el diagrama de clases del proyecto de software, aplicar buenas prácticas en el diseño orientado a objetos, utilizar una herramienta para el diseño y se deben seguir las normas básicas de presentación de un informe. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer el informe y van a hacer el diagrama de clases. No sé si, ¿qué les estoy...? Instructora, todo esto es en base al, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer un proyecto, ¿no? En eso se basa todo como tal el curso. Entonces, si yo quiero Sí, hacer una aplicación, digamos, una aplicación que tome datos de, yo qué sé, clientes y lo almacenamos en base de datos, todo esto que se está haciendo en diseño de modelo conceptual, en todo esto el UML, es basado en esa aplicación específicamente, ¿cierto? Y vamos haciendo registro de todo eso. exactamente, Entonces, exactamente, sí, señor. Con base al proyecto que vas a trabajar. Ok, vale. Listo, entonces acá nos están sugiriendo revisar el material, el diseño de modelo conceptual. Lo vamos a revisar así por encimita, pero ustedes sí, por favor, lo revisan detenidamente. ¿Listo? Entonces, ¿Y en bueno. qué parte estamos? ¿Cómo diseño de qué, profe? Para esta evidencia nos están diciendo que para la evidencia vamos a tener en cuenta el componente formativo, diseño de modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. ¿Les estoy compartiendo el material? Sí, profe. Sí, por favor me confirman, que es que antes podía colocar el celular para revisar que le estaba presentando, pero Sí, profe, yo puedo ingresar desde el Sí, celular. profe, sí. Sí, claro. Listo, gracias. Bueno, muchachos, entonces, ustedes ya tuvieron una consulta de programación orientada a objetos por allá atrás, cuando se hizo la primera evidencia, ¿cierto? Entonces, ya revisamos, digamos, qué es la programación orientada a objetos, ¿cierto? Sí, Miramos señora. también pilares de la programación orientada a objetos, ¿cierto? ¿Cuáles eran los pilares de la programación orientada a objetos, muchachos? No tengo cámara. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo Profe, recuerdan, muchachos? de pronto por otro término. Bueno, esa evidencia, déjame ver. Es que les doy el pastel. Pilares, los pilares. Digamos que ustedes realizaron la primera evidencia de taller de conceptos principales de programación orientada a objetos, ¿cierto? Ustedes tuvieron que definir, digamos, qué era programación orientada a objetos, qué era una clase, qué era un objeto, qué era un método, qué era un atributo. No, estamos muy desmemoriados, muchachos. Instructora, profe, una pregunta. ¿En qué parte del proyecto nos encontramos? ¿Se encuentran? En general nos encontramos. En la fase de
No, pero, o sea, me refiero, ya tenemos hasta febrero del próximo año, ¿cierto? Para ya tener como tal el proyecto Sí, con todos los documentos y la aplicación hecha, literalmente. vamos en la fase de planeación apenas, estamos en la actividad de proyecto 4. ¿Listo? Ok. ¿Cuántas fases son? O sea, empezamos introducción, luego de esto es... Son 4 fases. Ok, estamos en la segunda, planeación. Ok. Exacto. No sé qué les estoy presentando, bueno. Un PDF. Bueno, les decía que si recordaban cuáles eran los pilares y por lo que vean no lo recuerdan. Entonces, dentro de la programación, bueno, ¿qué es la programación orientada a objetos? Entonces, es un paradigma de programación que se basa en la creación de objetos, comunidades fundamentales del software, ¿cierto? Cada objeto representa una entidad del mundo real con las propias características y comportamientos, ¿cierto? Y los pilares, les decía que, pues que ya lo vieron, que es la extracción, el encapsulamiento, el polimorfismo y la herencia, ¿cierto? Bueno, entonces, para la actividad que se va a realizar, entonces se debe tener en cuenta los diagramas de clase, que era lo que estábamos revisando en el material. Vamos a mirarlo aquí por encimita. Aquí. Bueno, entonces acá vamos a mirar los diagramas de clase. Entonces, ¿qué son los diagramas de clase? Entonces, un diagrama de clase es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de un sistema, mostrando sus clases, sus atributos y las relaciones entre ellos, ¿cierto? Aquí, digamos que un objeto de un diagrama de clases es representar las clases que conforman el modelo de un determinado sistema, ¿sí? Entonces, el diagrama de clase representa los conceptos en el dominio del problema que se está estudiando. El diagrama de clase refleja las interfaces de las clases, pero no su implementación. Y la implementación, esta vista representa las clases tal cual aparecen en el entorno de implementación. Los elementos que componen un diagrama de clase son, entonces, es la clase, ¿cierto? Son los atributos, son los atributos y los métodos. ¿Qué es una clase? Entonces, es la unidad básica que encapsula toda la información de un objeto, ¿cierto? Ahorita lo vamos a hacer en un ejemplo para que lo entiendan un poco mejor. ¿Qué son los atributos? Son las características de esa clase y los métodos, digamos que son como las operaciones que se hacen con esa clase. Aquí nos dan una representación en UML de una clase. Entonces dice que está el nombre de la clase, están los atributos y están las operaciones o métodos. Creo que Básicamente, una pregunta. dime. Una pregunta. ¿Los métodos son insertados? ¿Pueden ser insertados o pueden ser ya predeterminados? Ambos, ¿cierto? Como Los en las tienen que funciones. definir. Entonces, Por eso. O sea, es que digamos ustedes, que es un ejemplo, o sea, cuando se habla de métodos, en general siempre van a ser los mismos métodos, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, digamos, en funciones se habla de métodos que uno los puede asignar predeterminadamente para que hagan una operación o se pueden insertar por consola, porque varían. exacto, exacto, exacto. Así es, Juan. Espérame que creo que se me terminó la... Sí, así es, Juan Carlos. Juan. Me estoy cambiando el nombre, Juan David. Perdón, Juan David, que te estoy cambiando el nombre. Listo, ahorita vamos a mirar. Recuerdan que ustedes hicieron el modelo de entidad-relación, ¿cierto? Ay, no sé qué hacer para que me escuchen. Sí, profe.
¿Listo? Ustedes vieron lo que fue el modelo de entidad-relación. Ya se hizo. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Listo. Entonces, ahorita vamos, el modelo de entidad-relación está, valga la redundancia, relacionado con lo que es la base de datos. ¿Sí? El diagrama de clases está relacionado con el código, por decirlo así. Entonces, para esta evidencia, nos recomiendan hacerlo en la herramienta Star UML. ¿Listo? Vamos a mirar acá un ejemplo. Entonces, es con base a lo que ustedes están trabajando en el proyecto, entonces hacer el diagrama de clases. Entonces, para hacer el diagrama de clases, bueno, usted ya medio sabe manejar esta herramienta, ¿cierto, muchachos? Entonces, ingresamos Sí, a profe. la herramienta, ¿cierto? Y hacemos, digamos que, ¿recuerdan el modelo de entidad-relación que se hizo con el aeropuerto? Sí, profe. ¿Lo recuerdan? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer el ejemplo con el aeropuerto. Es un aeropuerto ¿qué atributos tiene? ¿Qué puede tener? ID aeropuerto, ¿no? O código, bueno, digamos que. Bueno, ¿Qué más? mm, Ayúdenme, muchachos, ¿qué hicieron ustedes? no sé. Bueno, entonces digamos que estos son los atributos del aeropuerto, ¿cierto? Digamos que el ID del aeropuerto, el nombre del aeropuerto y la ubicación. ¿Listo? Yo había hecho eso diferente. Ah, no. No, es que estamos haciendo el diagrama de clases. Ustedes hicieron el modelo entidad-relación. ¿Recuerdan? No sé si lo tengo por acá. Voy a buscar una evidencia que el modelo de entidad-relación es diferente. ¿Se acuerda que iba relacionado, que iban a relaciones de uno a muchos? Yo había hecho De- instructora. dime. No, al final te digo porque creo que... no, al final te digo. Voy a anotarlo más bien. Tranquila. Sí, continúa. Ok, listo. Bueno, entonces tenemos el aeropuerto. Entonces, estos son los atributos de la clase de aeropuerto, ¿cierto? ¿Y qué podemos realizar en el aeropuerto? Ah, bueno, aquí para agregar los atributos acá en esta entidad, lo que tenemos que hacer es, hacemos clic y aquí en esta primera opción que parece como ¿qué es eso? Como un borrador, le decimos add atributos o adicionar atributos o control enter, ¿cierto? Para agregar los atributos le damos aquí como ¿cómo se le dice a esta herramienta? Como como en un engranaje y ahí dice add operaciones. Entonces con esta agregamos. para los métodos. Sí, exacto. Profe, Sí, pero pero una estoy pregunta. diciendo. Dime. En No sé si en el diagrama de clases también va definido el tipo de datos, ¿cierto? ¿O no? No necesariamente. Ah, ok. Bueno, entonces acá vamos a revisar las operaciones que puede hacer el aeropuerto. Entonces, ¿qué puede hacer el aeropuerto? Recibir vuelos o salida de vuelos, no sé cómo se llamará eso. Digamos que permiso Aterrizaje. de despegue. Los Vuelos. aviones, la marca.
Esa es la clase de avión. Vuelos. Despegar vuelos, ¿cierto? ¿Qué más? Permiso de pasajeros. Ay, Escalas. Reservas. listo. Entonces, aquí podemos colocar todas las operaciones que podemos realizar en el aeropuerto. ¿Listo? Y aquí las características. Por buenas prácticas, estas características siempre deben ir como privadas. Esos atributos deben ir como privados. Ahí en el material dice cómo, la idea es que lo revisen ustedes detenidamente para que entiendan por qué y todo. Aquí en esta opción nos aparece público, cuando son protegidos, cuando son privados o cuando son... Por regla, no es por regla, es por buenas prácticas, siempre los atributos en las clases son privadas. ¿En las ¿Listo? clases Entonces, solamente, aquí- profe? Dime. ¿En las clases? Sí. Listo. Sí, porque el ¿Qué nombre puede más? ser ¿Qué público. otro? Avión, pasajero. Pero ¿otra clase o otro atributo? Profe, cuando dice atributos es como la información personal de los pasajeros. ¿O a Es qué las se características que tiene, no, las características las características que tiene ese producto. ¿Sí? Pero entonces, ¿por qué es Dime. privado? Pues, Ah. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice Katy? no entendí como el tema de los atributos. No sé, como se dijo que era Bueno, como privado, no sé. Bueno, lo que pasa es que sí, es que eso está en el material, pero pues ustedes ya revisaron esa parte y pues para que ustedes la revisen detenidamente, ¿cierto? Aquí nos están hablando de los diagramas de clase, ¿cierto? Los conceptos, una clase, ¿qué es una clase? ¿Qué es un atributo? ¿Qué es un método? ¿Cierto? Cuando lleva el menos, ¿qué significa cuando lleva el más? O sea, cuando lleva el menos es un atributo privado, cuando lleva el más es público, ¿sí? ¿Qué Al significa cada uno? Símbolos de modificación, ¿sí ve? Públicos, privados, protegidos, y que las definiciones, ¿sí? ¿Cómo va cada uno? ¿Listo? Profe, Es para que ustedes revisen el material. Dime, Juan David. profe, es que yo pues ya había visto que los atributos se definían dependiendo del acceso que se le quiera dar a futuro, ¿no? O sea, Sí. o las otras clases que dependan de los datos de ese atributo. Entonces, pues, la verdad, si se dejan privados, no sé si después se puedan modificar, pero quiere decir que solamente esa clase tiene acceso a esos datos, ¿es correcto? Porque, Exactamente, sí. no sé, digamos que en la clase etiquete de avión, entonces en la clase etiquete de avión pues no va a necesitar, no sé, algún dato que esté en la clase aeropuerto, entonces pues no va, por eso se hace privada, no sé si esté equivocado. Por eso decía, profe, que si allí no entraba el tema de los datos personales del que compra o el de la reserva, los pagos. Sí, pues en el aeropuerto como tal, no, ya tendría que ser de pronto digamos que persona, ¿cierto? Sí. Persona está relacionada con el aeropuerto.
Para que lo vean como si fuera una aplicación, básicamente en el aeropuerto es la aplicación. Lo que está abajo es Exacto. básicamente el nombre, que es algo público que todos van a ver. Y en los atributos son las acciones. Si usted va a tomar un pago, usted necesita tener eso privado porque no se puede mostrar la información a todos. Entonces, se mantiene privado algo y lo otro público. Así básicamente. Claro, con el Exactamente. aeropuerto, por ejemplo, que se mire, si lo ve con una aplicación, los atributos son las operaciones que se hacen en la parte de atrás, básicamente, que lo otro no mira. ¿Qué hace esa clase? Exactamente. Exacto. Ya cuando veamos en el código, vamos a entender un poquito más esa parte. Sí, se entiende mucho mejor. Digamos que acá tengo, no, pero en este ejemplo que tengo acá no hay mucho que ver. Aunque sí se puede ver. Solamente tengo la clase persona. Sí les estoy compartiendo acá una pantalla en Sí, JavaScript. profe. Bueno, entonces aquí podemos, pero no, aquí no tengo ningún método ni nada, entonces, para que lo entiendan un poquito. Entonces, digamos que en la clase persona, entonces, ¿qué lleva la persona? Lleva un nombre, lleva una edad, ¿cierto? Pero no, acá no tengo nada para mostrarles Pues, que cuando es privado tener. No, profe, pero más ese adelante lo código, vamos a... Dime, Juan. no, ese ejemplo Déjame está ver cuánto súper. acá. ¿Sí? Sí, aquí, o sea, aquí está la clase persona, pero aquí está pública, o sea, cualquiera puede tener acceso a esto. Sí, sí la estoy mostrando, muchachos, por favor, confírmenme cuando les muestre la pantalla, cuando no. Sí, profe, sí, está bien. Entonces está la clase y entonces aquí está mostrando los atributos, pero aquí no, aquí simplemente me está mostrando público, acá no tenemos restricción en este lado. ¿Listo? Sí. Bueno, vamos a continuar con el ejemplo ya en lo que ustedes deben hacer. Bueno, acá entonces el aeropuerto, bueno, íbamos con el aeropuerto, con persona. O con usuario, bueno, ahí sí ya depende de ustedes. Digamos que, bueno, es lo mismo. Entonces, ¿qué atributos tiene una persona? Digamos que el nombre, que el ID, digamos que un correo, ¿puede ser? Correo, Digamos, teléfono. una persona, sí, digamos que esa persona tiene un usuario. Listo. ¿Y qué atributos puede tener esa persona? Apartar vuelo, no sé, comprar vuelo. ¿No? Pues, Reserva de vuelo. y también cancelarlo. Cancelar velo, ¿cierto? Crear reserva. Aplazar vuelo. Digamos que así. Señora, crear reserva, o sea, reserva de vuelo, cancelar vuelo, cambiar vuelo. Ya. ¿Me hablas un poquito más duro? Así que no te escucho. Listo. Entonces, de acuerdo al proyecto que ustedes tienen, ustedes van a hacer las clases que lleve su proyecto y los atributos.
Entonces, básicamente esa es la evidencia, ¿listo? Aquí ustedes hacen las asociaciones. Entonces, digamos que un aeropuerto puede estar asociado a una persona, ¿cierto? Entonces, aquí digamos que un aeropuerto, uno o varios aeropuertos pueden estar asociados a uno. Entonces, aquí hacen las relaciones de acuerdo a cómo está en el proyecto. ¿Listo? Entonces, básicamente es lo que deben hacer en los diagramas de clase, revisando el material y de acuerdo a su proyecto. ¿Listo? ¿Entendía la segunda evidencia? Sí, profe. Profe, en este caso de los diagramas de clase, las conexiones se hacen como en el otro diagrama que vimos, porque creo que en el proyecto ese es el que se utiliza, ¿no? En el software es el que se utiliza el diagrama de clases, ¿no? Ustedes pueden hacerlo las clases de acuerdo al diagrama al modelo de entidad-relación, pero no Sí. es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero para hacer el llamado de entre clases. No sé qué me quieres decir con llamado. Bueno, digamos que en la clase ticket, un ejemplo, que necesita los datos del aeropuerto y los datos de la persona. ¿No? Sí. Digamos que hay esa conexión. ¿Cómo se haría? ¿Con los IDs? Igual que llaves y eso, como en el diagrama de entidad-relación. No. Ahí va relacionado la clase como tal con la otra. O sea, el conjunto, la clase. ¿Listo? Ok. Sí. Que la otra era relacionada con la llave primaria y la llave foránea y eso. No. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar con la otra evidencia. Bueno, la otra evidencia. Ya. El diagrama de clases. Bueno, acá en el diagrama de clases dice que, bueno, ya les dije que hacer como el informe, ¿cierto? Diagrama de clases del proyecto, aplicar buenas prácticas, utilizar la herramienta y ya. El informe y entregar el diagrama. Ustedes pueden utilizar esa herramienta, ¿listo? Bueno, claro entonces la evidencia, ¿cierto? Y en esta, desarrollar la arquitectura de software de acuerdo al patrón de diseño seleccionado. Entonces, se entiende por arquitectura de software el conjunto de patrones y abstracciones coherentes que proporcionan un marco definido y claro para interactuar con el código fuente. Desarrollar arquitectura de software teniendo en cuenta los siguientes criterios. Estudiar el componente formativo, diseño de patrones de software. Incorporar patrones de diseño pretendiendo en mejoras prácticas para la codificación y mantenibilidad del software. Elaborar la vista de componentes para visualizar el software en fase avanzada del ciclo de vida y elaborar la vista de despliegue del software para que determinen las condiciones. Bueno, esta vista no la van a hacer porque para esta hay una evidencia más adelante que la vamos a ver dentro de 8 días. ¿Listo? Y elegir la herramienta necesaria para optimizar los procesos. O si ustedes consultan y lo quieren hacer, listo, porque dentro de 8 días revisamos las que faltan y ya terminamos actividad de proyecto. Listo, muchachos. Bueno, deben entregar el documento y la vista, bueno, el diseño de acuerdo al proyecto de cada uno. Entonces, para esa evidencia,
también pueden utilizar la herramienta Star UML. Deben revisar el material, diseño de patrones de software. Muchachos, por favor, revisar el material ustedes detenidamente. Acá yo no les voy a mostrar el material, más no lo vamos a mirar. En el diseño de patrones de software, entonces, nos hablan de que es un diseño, ¿cierto? Conceptos sobre patrones de diseño, patrones de componentes, patrones creacionales, patrones estructurales, vistas estáticas, diagramas de despliegue, diagramas de componentes y actividades. Bueno, actividad didáctica, eso es como una evaluación que hay ahí. Para esta evidencia simplemente van a hacer el patrón de diseño de su proyecto. Entonces, para esta van a utilizar igual la herramienta DIA. Permítame un segundo. Una alarma y si no la apago sigue ahí sonando. Listo. Y para este entonces vamos a hacer los diagramas de componentes. En este vamos a hacer, sencillo muchachos, no nos vamos a complicar. Vamos a hacer el diagrama de componentes. Para ustedes, bueno, si ustedes están desarrollando una página web, simplemente van a colocar lo que lleva la página web. Entonces, digamos que lleva un navegador que lleva un frontend. Ustedes miran estos conceptos, por favor, los consultan. Aunque entonces, básicamente, esto es un ejemplo de un diagrama de componentes para una página web. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí entonces, digamos que el navegador pide información al backend. El navegador envía información al frontend y el backend pide información en la base de datos. Entonces, básicamente, esto es un diagrama de componentes para una página web. Ya si ustedes revisan y tienen más opciones, le pueden poner. Y vamos a hacer un ejemplo. Si ustedes están viendo lo que yo les estoy haciendo. Sí, profe. Sí, señora, sí. Vamos a hacer, digamos que uno para una aplicación móvil. Entonces, digamos que una aplicación. Yo lo estoy haciendo en español.
Epa. Es que está acá. Esto es algo así sencillo para un ejemplo para una aplicación móvil. Y así la aplicación móvil es en Android o en iOS, entonces sí la tienen que hacer diferente. O sea, esta Profe, Profe, es que yo tengo una duda grande sobre eso. Grande con Juan David. sí, ¿Uno puede sí. utilizar el mismo backend para esas dos? ¿Para cuáles dos? para móvil y para web. Depende. ¿De Bastante. qué? Tú estás diciendo o sea, tener el mismo backend para una aplicación y para web. Sí, o sea, sí, O es sea, que es no. que obvia, sí. Porque No, es que o sea, nuestro proyecto, pues, requiere una aplicación web y móvil, ¿sí? O sea, es lo mismo. ajá, ¿Sí lo me que hago pasa es entender? que Pero pensé yo que que teníamos que hacer dos backends diferentes. Pero según he estado investigando, se puede con un mismo sí, backend y se hace la sí. conexión al frontend, pero el frontend sí tiene que ser pues con las tecnologías diferentes. Ujú. Sí, pues básicamente Ujú, si tú haces exactamente. tiene tiene el mismo código. Lo único que tienes que hacerlo es responsivo y ahí pues básicamente ya depende si lo quieres poner en la Play Store. Y es con lo mismo, sí, básicamente. Exactamente, sí. O sea, lo único que cambia es el frontend, prácticamente. Eh, sí, porque tienes que modificar básicamente todo. Y también el backend, porque como funciona en la web es con clics, en un celular es con touches. Entonces también Exacto. tienes que cambiar. Ujú, exactamente, Laura. No, profe, sí, Tiene no, razón. yo quedé más perdida. Quedé Si más quieres, perdida, revisamos. la verdad. Ok. Si quieres, revisamos una asesoría, Laura, aparte, porfa. Porque es Sí, que ahorita sí. tengo sesión de nuevo. Y revisamos el tema, ¿listo? Me escriben que la duda y revisamos. Por- Sí, sí, profe, porque en- estaba haciendo el diagrama de despliegue y pues al parecer quedó mal. Entonces, para que su merced lo revise. ok. Listo, muchachos. Entonces, básicamente esas son las dos evidencias que hay que hacer, más las dudas que tenían con la evidencia de informe entregable, ¿listo? Pero con esto ya aclararon dudas, muchachos, ya, o sea, ¿saben qué tienen que hacer? Yes. Sí, señora. Darían sí creo que está un poquito perdido por lo que no está trabajando, pero pues yo te aclaro las dudas a ti, ¿listo? Chicos, recuerden que ya ustedes ya traen cosas que pueden reutilizar, ¿cierto? Ahí digamos que los diagramas, eh, hay varias que ya se manejaron, entonces simplemente es organizarlas y reutilizarlas. ¿Listo?
en los patrones de diseño del diagrama, ustedes deben de hacer, digamos que como una consulta sobre los patrones de diseño y realizar y consultar los patrones de diseño, qué es un patrón de diseño, qué es un patrón de comportamiento, qué es un patrón de estructuras y básicamente lo que está acá en el material. Patrón estructural y listas estáticas. Consultarlo y hacer como un resumen de eso y hacer el diagrama. Es básicamente la evidencia, las dos evidencias que pronto estaban pendientes. ¿Listo, muchachos? Ay, voy a compartir, lo que hizo fue cerrar la cámara. ¿Dudas en cuanto a lo que deben realizar? Instructora. ¿Sí? Respecto al desarrollo de la aplicación, nosotros podemos utilizar cualquier lenguaje, ¿cierto? Porque siempre Sí. enseñan Java, pero puede uno ser libre de usar lo que quiera, ¿cierto? Exacto. que Al sea final tú escoges, te enfocas y defines que, o sea, vamos a ver, digamos que de todo un poquito, pero al final tú eres autónomo en escoger lo que vas a hacer. Pero Perdón, no como lo tal que la vas a hacer, aplicación. sino en qué lo vas a Ajá. hacer. Ok, pero al final la aplicación tenemos que utilizar para frontend, backend y también para la base de datos. Tiene que tener toda esa información como tal. Exacto, sí. Ok, vale, perfecto. Bueno, muchachos, si no hay inquietudes, damos por finalizada la sesión. Recuerden que ya estamos próximos a finalizar actividad de proyectos, muchachos, para que por favor nos pongamos al día con las evidencias que tenemos, ¿listo? Pronto con las que tenemos pendientes y porque ya no nos queda la otra explicación y terminamos. Las que están pendientes que son serían, bueno, estas ya las vimos, serían solamente el diagrama de despliegue y no sé si este instrumento, me recuerdan si este ya lo hicimos, verificación de artefactos, lista de chequeo, informe de evaluación de artefactos. No, no. Listo. No sé. Entonces, bueno, yo reviso. Porque como era que la estábamos viendo como de acuerdo a una guía y listo, entonces quedamos pendientes con este taller sobre validación de documentos. Lo pueden adelantar ustedes porque es teórico. Ese es solamente, muchachos, ese lo pueden también hacer porque es solamente definir unos conceptos. Taller, aunque yo creo que este ya lo habíamos trabajado. Eso, instructora, ¿uno cómo hace para saber esto de las evidencias se sube en la plataforma ¿cierto? Para nosotros ver. O nosotros tenemos acceso a eso. Sí, claro. Ustedes tienen acceso a todo. Ya te explico, Darío. Bueno, muchachos, entonces, por favor, realizar esta otra evidencia, que es un taller. En esta evidencia van a consultar, evaluar un conjunto de artefactos y su relación con uno o más proyectos. Por lo general se enfoca en los grados de utilidad de artefacto para cubrir metas específicas. Además, se ve
profundizar sobre el tema y consultar material complementario. Entonces, ¿qué es un artefacto? Tipos de artefacto, qué es la evaluación de un artefacto y cómo se realiza. ¿Qué es un instrumento y qué resultados se obtienen? Y hacen un informe y lo envían. ¿Listo? De este taller. Y ya en la otra vemos lo que está pendiente. Es que ¿qué necesitaba que te explicara la plataforma? Bueno, le hago un recorrido a Ariel. Bueno, ingresas a la plataforma, que ya me cerró la sesión. Profe, qué pena, te encargo lo de comunicación. ¿Qué tienen de comunicación? No han... Yo, profe, Señora. ¿te acuerdas que yo te dije Ay, que sí. para activar? Sí. Ay, no me volviste a acordar, Laura. Listo. Me acuerdo mañana por la mañana, Laura, me haces una ceñita, porfa. Es que ahorita tengo sesión de nuevo y no le digo que ya lo voy a hacer. Bueno, Daniel, todos los materiales se encuentran acá tú entras a tu formación, ¿sí? Y acá en contenido, entonces está habilitado hasta donde vamos. Ok, Bueno, pero materiales. las evidencias, ¿dónde las subimos? Tú haces como tal las notificaciones, ¿cierto? Yo les envío un anuncio y ustedes deben hacer la evidencia y subirla dentro de los tiempos. Entonces, para ingresar, Ok. para subir la evidencia, entonces, ¿no es eso? ¿Perdón? No sé qué. ¿No es eso lo que me preguntas? O sea, Sí, para digamos que para enviar. exacto, para esta semana que tienen esas evidencias, entonces entran aquí a guía y esa actividad es la actividad 95A2. Es 95A2, dice actividad de aprendizaje 95A2, acá. Y aquí entonces están todas las evidencias de esa actividad de aprendizaje. Entonces dice taller conceptual de principios de programación orientada a objetos, eso ya se vio. Informe entregables del proyecto, que fue lo que les expliqué ahorita. Bases se me trabó la lengua. Bases conceptuales acerca del lenguaje unificado. Diagrama de clases del proyecto, desarrollo de arquitectura de software. Entonces tú revisas cuál de todas esas evidencias era que estás presentando. Entonces digamos que vas a subir la de diagrama de clases del proyecto. Entonces ingresas aquí, como te digo, a la actividad de aprendizaje, él te abre este cuadrito y aquí te desplazas hasta donde diga diagrama de clases. El diagrama de clases. Listo. La hora artefacto diagrama de clase. Entonces acá está donde debe subir la evidencia. Recuerden que aquí hay un checklist de qué es lo que se evalúa en esa evidencia y cuando ingreses acá vas a mirar acá, vas a entrar ahí y en este espacio subes tu evidencia. ¿Listo? Cada evidencia hay que enviarla por un enlace diferente. ¿Listo? Entonces tú ingresas acá y acá apareces y subes tu evidencia. ¿Listo? Si tienes dudas me comenta y hacemos el recorrido los dos. Tienes que tener en cuenta que en este espacio, dependiendo de la actividad de proyecto, asimismo están relacionadas todas las evidencias de esa actividad de proyecto. ¿Listo? Que hay algunas que ya se subieron. Bueno, muchachos, si no tienen más dudas, entonces damos por finalizada la sesión, no sin antes agradecerles por haber estado aquí y nos vemos la próxima semana, muchachos. Feliz noche para todos, muchachos. Feliz noche. Gracias.